Capítulo 2. Libro abierto. Me recosté sobre el montículo de nieve tan blando y dejé que aquel polvo seco se amoldara alrededor del peso de mi cuerpo. Se me había enfriado la piel para igualar la temperatura del aire que me rodeaba, y por debajo de ella sentía las minúsculas partículas de hielo como un manto de terciopelo. En lo alto, el cielo estaba despejado, reluciente con unas estrellas que brillaban azuladas en algunos lugares y amarillentas en otros, luceros que creaban majestuosas formas en espiral contra el negro telón de fondo del vacío del universo, una imagen sobrecogedora, de una belleza exquisita, o, más bien, debería haber sido exquisita. Lo habría sido, de haber podido verla realmente. No estaba mejorando. 6 días habían pasado ya, 6 días que llevaba escondido aquí, en estos parajes inhóspitos de Denali, pero no estaba más cerca de sentirme liberado de lo que había estado en cualquier otro instante desde la primera vez en que capté su olor. Al clavar la mirada en aquel cielo tachonado, era como si hubiese un obstáculo entre su belleza y mis ojos. Aquel obstáculo era un rostro, una cara humana simple y anodina, pero no me veía ni mucho menos capaz de quitármela de la cabeza. Oí los pensamientos que se acercaban antes de percibir las pisadas que venían con ellos. El sonido del movimiento era poco más que un débil susurro sobre la nieve en polvo. No me sorprendía que Tanya me hubiera seguido hasta aquí. Ya sabía que se habría pasado los últimos días meditando sobre esta conversación inminente, aplazándola hasta estar segura de que era exactamente lo que quería decir. Surgió de un brinco a unos 60 metros, saltó sobre la punta de un saliente de roca negra y mantuvo el equilibrio sin apoyar los talones con los pies descalzos. La piel de Tanya se veía plateada a la luz de las estrellas, y en sus rizos largos y rubios había un brillo pálido, casi rosado con ese matiz de fresa. El ámbar de sus ojos resplandeció al localizarme allí, semienterrado en la nieve, y sus labios carnosos se fueron estirando poco a poco en una sonrisa. Exquisita, si de verdad hubiera sido capaz de verla, suspiré. No se había vestido para los ojos de los humanos, tan solo llevaba una leve camisola de algodón con tirantes y pantalones cortos. Agazapada sobre un promontorio de roca, tocó la piedra con las yemas de los dedos y su cuerpo se contrajo. Bomba va, pensó. Se lanzó por los aires. Su silueta se convirtió en una sombra oscura que se retorcía en unos elegantes giros entre el cielo estrellado y yo. Se hizo un ovillo en el preciso instante en que iba a impactar contra el montículo de nieve que había a mi lado. Me sepultó en una ventisca de nieve. Las estrellas se apagaron y me quedé enterrado bien hondo en el suave tacto de los cristales de hielo. Volví a suspirar. Inhalé el hielo, pero no me moví para desenterrarme. La negrura bajo la nieve no estropeaba ni mejoraba el panorama. Seguía viendo el mismo rostro. ¿Edward? Acto seguido la nieve volaba de nuevo mientras Tanya me desenterraba veloz. Me retiró el hielo de la piel sin llegar a mirarme a los ojos. «Perdona», murmuró. Era una broma. Lo sé. Ha tenido gracia. Se le curvaron hacia abajo las comisuras de los labios. Irina y Kate dicen que debería dejarte en paz. Creen que te estoy dando la lata. Ni mucho menos, le garanticé. Al contrario, soy yo quien está siendo grosero, espantosamente grosero. Lo lamento mucho. Te vas a casa, ¿verdad? Pensó. Pues no lo he decidido aún. No del todo. Pero no te vas a quedar aquí. Ahora había un deje nostálgico en su pensamiento. No, no parece que esté sirviendo de ayuda. Frunció los labios en un mohín. Es por mi culpa, ¿verdad? Por supuesto que no. Tanya no había hecho que las cosas me resultaran más fáciles, desde luego, pero el único y verdadero impedimento era ese rostro que me perseguía. No seas tan caballeroso, le sonreí. Te estoy incomodando, se acusó. No, arqué una ceja con tal expresión de incredulidad que me tuve que echar a reír. Una carcajada breve seguida de otro suspiro. Vale, reconocí, un poquito. Ella también suspiró y apoyó el mentón en las manos. Eres 1000 veces más encantadora que las estrellas, Tanya, pero por supuesto,
Tú ya eres muy consciente de ello. No permitas que mi tosudez te haga perder confianza, le dije, y me eché a reír ante la improbabilidad de que eso ocurriera. No estoy acostumbrada a que me rechacen, masculló, y sacó el labio inferior en un mohín muy atractivo. Ya lo creo que no, admití, y con muy poco éxito intenté bloquear sus pensamientos mientras ella repasaba fugazmente los recuerdos de sus miles de satisfactorias conquistas. Fundamentalmente, Tanya prefería a los hombres humanos. Por un lado, había mucho más donde elegir, pero además tenían la ventaja añadida de ser blanditos y estar calientes, y siempre dispuestos por descontado. Sucubó. Bromeé con la esperanza de interrumpir la secuencia de imágenes que le pasaba por la cabeza. Me sonrió enseñando los dientes. El primero y auténtico. Al contrario que Carlyle, Tanya y sus hermanas habían tardado mucho en descubrir la conciencia. Al final, fue ese encaprinchamiento con los hombres humanos lo que las volvió en contra de las masacres. Ahora, sus amantes sobrevivían. Cuando apareciste por aquí, dijo Tanya muy despacio, pensé que... Yo ya sabía lo que había pensado, y tendría que haberme imaginado que se sentiría de ese modo, pero en ese momento yo tampoco me encontraba en las mejores condiciones para pensar de forma analítica. ¿Pensaste que había cambiado de opinión? Sí, torció el gesto. No me puedo sentir peor por haber jugado con tus expectativas, Tanya. No pretendía hacerlo. Actué sin pensar y me marché con muchas prisas. Y supongo que no me vas a contar por qué, ¿no? Me incorporé y me crucé de brazos con los hombros rígidos. Preferiría no hablar de ello. Te ruego que disculpes mis reservas. Volvió a guardar silencio. Aún a vueltas con sus conjeturas, no le hice caso e intenté sin el menor éxito admirar las estrellas. Se rindió tras estos instantes de silencio y sus pensamientos tomaron una nueva dirección. Si te marchas, Edward, ¿a dónde irás? ¿Volverás con Carlyle? No lo creo, susurré. ¿A dónde iba a ir? No se me ocurría un solo lugar en todo el planeta que tuviese algo de interés para mí. No había nada que quisiera ver ni hacer, porque fuera donde fuese, no estaría yendo a ninguna parte, tan solo estaría huyendo de otra. Odiaba eso. ¿Cuándo me había convertido en semejante cobarde? Tanya me rodeó con esos brazos suyos tan esbeltos. Me puse en tensión, pero no me resistí a su tacto. No había en ella más pretensión que la del consuelo de una amiga, principalmente. Yo creo que sí vas a volver, me dijo, y en su voz se filtró poco más que un leve rastro del acento ruso que había perdido tanto tiempo atrás. Da igual lo que sea, o quien sea, que te atormenta. Lo afrontarás de cara, tú eres de esos. En sus pensamientos había tanta certeza como en sus palabras. Traté de abrazar esa imagen de mí que tenía ella, la de ese yo que afrontaba las cosas. Era agradable volver a pensar en mí de ese modo. Yo jamás había puesto en duda mi coraje, mi capacidad para plantarle cara a las dificultades. Antes de esa horrible hora de clase de biología en un instituto hacía muy poco, le di un beso en la mejilla y me aparté de inmediato. En el instante en que ella se retorció y giró la cara hacia la mía, se lamentó de mi velocidad con una sonrisa. Gracias, Tanya, me hacía falta oírlo. Sus pensamientos se volvieron petulantes. De nada, supongo. Edward, ojalá fueras más razonable con ciertas cosas. Lo siento, Tanya, ya sabes que eres demasiado buena para mí. Es que no he dado aún con lo que estoy buscando. Bueno, si te marchas antes de que nos volvamos a ver, adiós, Edward. Adiós, Tanya. Pude verlo en cuanto dije aquellas palabras. Me vi marchándome siendo lo bastante fuerte como para regresar al único sitio donde quería estar. Gracias otra vez. Se puso en pie con un movimiento ágil y veloz, y al momento ya se alejaba corriendo como un fantasma por la nieve, tan rápido que no daba tiempo a que se le hundiesen los pies. No dejó huellas a su paso, no echó la vista atrás. Mi rechazo le molestaba más de lo que había reconocido antes, incluso mentalmente. No querría volver a verme antes de que me marchase. Un gesto de tristeza se apoderó de mis labios. No me gustaba hacerle daño a Tanya, por mucho que sus sentimientos no fuesen profundos, difícilmente puros y en cualquier caso nada a lo que yo pudiese corresponder. Aun así, me hacía sentir muy poco caballeroso. Apoyé el mentón en las rodillas y volví a alzar la mirada a las estrellas a pesar de que sentía unas ansias repentinas de ponerme en camino.
Sabía que Alice me vería regresando a casa, que se lo contaría a los demás. Aquello iba a darles una alegría, en especial a Carlyle y a Esme. Pero me quedé mirando las estrellas un instante más, tratando de ver más allá de aquel rostro que tenía en la cabeza. Entre aquellos luceros resplandecientes del cielo y yo, un par de ojos marrones como el chocolate, se preguntaban desconcertados por el motivo de mis actos, como si me preguntaran a mí qué implicaciones tenía para ella esta decisión. Por supuesto, no podía tener la certeza de que esa fuera en realidad la información que buscaban sus ojos curiosos. No podía oír sus pensamientos ni en mi propia imaginación. Los ojos de Bella Swan seguían interrogándome, y yo me seguía perdiendo una vista despejada de las estrellas. Me rendí con un profundo suspiro y me levanté. Si echaba a correr, estaría de vuelta en el coche de Carlyle en menos de una hora. Con las prisas por ver a mi familia y el fuerte deseo de ser el Edward que afrontaba las cosas de cara, atravesé a toda velocidad el campo nevado sin dejar huellas. Todo va a ir bien, suspiró Alice, que tenía la mirada perdida. Jasper la acompañaba, guiándola con una mano apoyada con delicadeza en el codo de ella, mientras entrábamos todos juntos como una piña en la deslúcida cafetería. Rosalie y Emmet iban delante, Emmet con el aspecto ridículo de un guardaespaldas en territorio enemigo. Rose también parecía cautelosa, aunque mucho más irritada que protectora. Por supuesto que sí, gruñí. La conducta de mis hermanos era absurda. De no haber tenido la certeza de que sería capaz de manejar aquel momento, me habría quedado en casa. Había nevado la noche anterior, y Emmet y Jasper no habían tenido reparos en aprovecharse de mi distracción para bombardearme con bolas de nieve medio derretida. Cuando se aburrieron de la ausencia de respuesta por mi parte, se volvieron el uno contra el otro. Después de una mañana normal o incluso entretenida como la que habíamos tenido, el repentino cambio a esa vigilancia exagerada habría resultado cómico de no ser tan irritante. No ha llegado aún, pero desde donde va a entrar no estará en la dirección del aire, si nos quedamos donde siempre. Desde luego que nos vamos a sentar donde siempre. Déjalo ya, Alice, me estás crispando los nervios. Voy a estar perfectamente bien. Parpadeó una vez mientras Jasper le ayudaba a colocarse en su asiento y sus ojos por fin se concentraron en mí. Dijo como si sonara sorprendida. Parece que estás bien. Por supuesto que lo estoy, mascullé. Odiaba ser el centro de sus preocupaciones. Sentí una repentina empatía hacia Jasper, al recordar todas aquellas veces en que habíamos estado encima de él para protegerlo. Él cruzó una breve mirada conmigo y sonrió de oreja a oreja. Es molesto, ¿a que sí? Lo fulminé con la mirada. No era apenas la semana pasada cuando aquella sala deslucida y alargada me había parecido terriblemente aburrida, cuando estar allí era como un sopor, como entrar en coma. Hoy tenía los nervios en máxima tensión, como las cuerdas de un piano, tan tirantes como para sonar con la presión más leve. Tenía los sentidos hiperalerta. Escudriñaba cada sonido, cada imagen, cada movimiento del aire que me rozaba la piel, cada pensamiento, en especial los pensamientos. Solo había un sentido que mantenía cerrado a cal y canto, que me negaba a utilizar. El olfato, por supuesto. No respiraba. Me esperaba oír algo más sobre los Cullen en los pensamientos que iba cribando. Había permanecido a la espera todo el día, en busca de cualquier nueva amistad a la que Bella Swan se pudiera haber confiado, tratando de ver qué dirección tomaban ahora los cotilleos, pero no había nada. Nadie se fijó en los 5 vampiros de la cafetería en particular, exactamente igual que antes de que llegara esa chica. Varios de los humanos que estaban allí continuaban pensando en ella, exactamente los mismos pensamientos que la semana anterior. En lugar de encontrarlo insoportablemente aburrido, ahora me fascinaba. ¿Es que la chica no le había dicho nada a nadie sobre mí? Era imposible que no se hubiese fijado en mi mirada oscura y asesina. La había visto reaccionar ante ella. Seguro la había traumatizado. Estaba convencido de que se lo habría mencionado a alguien, que tal vez incluso hubiese exagerado el relato para mejorarlo un poco, que habría puesto en mis labios alguna frase amenazadora. Además, también me había oído intentar zafarme de la clase de biología que compartíamos. Después de verme
La expresión de la cara tuvo que haberse preguntado si sería ella la causa. Una chica normal se habría dedicado a preguntar por ahí, habría comparado su experiencia con la de otras chicas, y habría buscado una base común que explicara mi conducta de tal modo que ella no se sintiera señalada. Los humanos y su constante desesperación por sentirse normales, por integrarse, por no desentonar respecto de todos los que tienen a su alrededor. Como un anodino rebaño de ovejas. Esa necesidad era especialmente fuerte durante los inseguros años de la adolescencia. Esta chica no iba a ser una excepción. Sin embargo, nadie en absoluto reparó en nosotros allí sentados, en nuestra mesa de siempre. Bella debía de ser excepcionalmente tímida si no se había confiado a nadie. Quizá hubiese hablado con su padre. Tal vez esa fue su relación más estrecha, aunque parecía poco probable, dado el poco tiempo que había pasado con él a lo largo de su vida. Estaría más unida a su madre. Aun así, yo tendría que pasar cerca del jefe Swan, en algún momento, no muy lejano, y escuchar lo que estaba pensando. ¿Alguna novedad?, preguntó Jasper. Me concentré y permití que aquellos enjambres que formaban los pensamientos me invadieran la mente una vez más. No había nada que destacase. Nadie estaba pensando en nosotros. Pese a la inquietud que había sentido en un principio, no parecía que le sucediera nada a mis capacidades, al margen de la chica silenciosa. Al regresar había comentado con Carlyle mis preocupaciones, pero hasta donde él sabía, nuestras aptitudes solo se hacían más fuertes con la práctica. Nunca se atrofiaban. Jasper aguardaba impaciente. Nada, será que la chica no ha dicho una palabra. Todos arquearon las cejas al oír aquella noticia. A lo mejor es que no das tanto miedo como tú crees, dijo Emmet entre risas. Estoy seguro de que yo la habría asustado un poquito mejor. Lo miré y puse los ojos en blanco. Me pregunto por qué... Emmet seguía desconcertado con mi revelación acerca del inusual silencio de la chica. Ya hemos hablado de eso. No lo sé. Ya viene, murmuró entonces Alice, y el cuerpo se me quedó paralizado. Intenta parecer humano. ¿Humano, dices?, preguntó Emmet. Levantó el puño derecho y giró los dedos para mostrar la bola de nieve que se había guardado en la palma de la mano. No se había derretido. La comprimió en un bloque irregular de hielo. Tenía los ojos puestos en Jasper, pero vi hacia dónde se dirigían sus pensamientos, y Alice también, por supuesto, cuando de repente le tiró a ella el trozo de hielo. Alice lo desvió con un simple manotazo. El hielo salió disparado y cruzó toda la cafetería, demasiado rápido como para ser visible a ojos de los humanos, y se hizo añicos, con un fuerte crujido contra la pared de ladrillo que también se agrietó. Todos los que se encontraban en ese rincón de la sala volvieron la cabeza para ver los fragmentos de hielo en el suelo, y acto seguido la volvieron hacia el otro lado en busca del culpable. No buscaron más allá de unas mesas de distancia. Nadie nos miraba a nosotros. Sí, Emmet, muy humano, dijo Rosalie en tono mordaz. Ya que estás, ¿por qué no atraviesas la pared de un puñetazo? Sería más impresionante si lo hicieras tú, preciosa. Traté de prestarles atención y de no perder la sonrisa, como si estuviera tomando parte en sus bromas. No me permití una sola mirada a la fila de gente donde sabía que se encontraba ella, pero eso era lo único que estaba escuchando. Podía oír la impaciencia de Jessica con la chica nueva, que también parecía distraída, inmóvil en la fila que avanzaba. En los pensamientos de Jessica vi que las mejillas de Bella Swan volvían a teñirse de sangre con un vivo color rosado. Cogí aire en bocanadas cortas y poco profundas, preparado para dejar de respirar en caso de que su olor tocara el aire a mi alrededor. Mike Newton estaba con las dos chicas. Oí las dos voces del chico, la mental y la verbal, cuando le preguntó a Jessica qué era lo que le pasaba a Bella. Qué mal gusto la manera que tenía de envolver sus pensamientos en torno a ella. El parpadeo de unas fantasías ya establecidas que le nublaban la mente al chaval, mientras la veía sorprenderse y alzar la mirada de su ensoñación como si se hubiera olvidado de que él estaba allí. Nada, oí decir a Bella en esa voz clara y callada. Era como el tañido de una campana sobre el murmullo de fondo de la cafetería, aunque me daba cuenta de que se debía a la gran atención con que yo le estaba escuchando. Hoy solo quiero un refresco, prosiguió mientras avanzaba para recuperar el ritmo de la fila. No pude evitar echar un vistazo fugaz en su dirección. La chica tenía los ojos clavados en el suelo. La sangre le abandonaba poco a poco la cara. Aparté la mirada enseguida hacia Emmet, que se rió de mi sonrisa afligida. Se te ha puesto mala cara, hermanito.
Recompuse el gesto para que mi expresión pareciese natural y desenfadada. Jessica preguntaba en voz alta por la falta de apetito de la otra chica. ¿Es que no tienes hambre? La verdad es que estoy un poco mareada. Hablaba en una voz más baja, pero aún bastante clara. ¿Por qué me molestaba la preocupación protectora que de pronto emanaban los pensamientos de Mike Newton? ¿Qué importancia tenía que hubiese en ellos un aire posesivo? Si Mike Newton sentía una inquietud innecesaria por ella, eso no era asunto mío. Tal vez fuera ese el modo en que todo el mundo respondía ante ella. ¿No había querido protegerla yo también de manera instintiva? Antes de haber querido matarla, quiero decir. ¿Pero de verdad estaba enferma la chica? Era complicado juzgarlo. Parecía tan delicada con esa piel translúcida. Entonces caí en la cuenta de que me estaba preocupando, exactamente igual que hacía aquel tarado, ese chaval, y me obligué a no pensar en la salud de la chica. A pesar de todo, no me gustaba observarla a través de los pensamientos de Mike. Pasé a los de Jessica y me fijé al detalle mientras ellos tres elegían una mesa donde sentarse. Por suerte, se sentaron con los acompañantes habituales de Jessica, en una de las primeras mesas de la sala. No estaba en la dirección de la corriente de aire, tal y como me había prometido mi hermana. Alice me dio un golpe con el codo. No va a tardar en mirar. Actúa como un humano. Apreté los dientes detrás de la sonrisa. Relájate, Edward, dijo Emmet. En serio, pongamos que matas a un humano. Ni que eso fuera el fin del mundo. ¿Qué sabrás tú? Murmuré. Emmet se echó a reír. Tienes que aprender a superar las cosas, como hago yo. La eternidad es mucho tiempo para estar regodeándose en la culpa. En ese preciso instante, Alice cogió un trozo de hielo más pequeño que había estado escondiendo y se lo lanzó a la cara a un desprevenido Emmet. Emmet parpadeó, sorprendido, y sonrió con anticipación. Tú te lo has buscado, dijo. Se inclinó sobre la mesa y sacudió hacia Alice el cabello escarchado de hielo, que se estaba derritiendo en el calor de la sala y salió disparado formando un chaparrón medio helado, medio líquido. se quejó Rose conforme Alice y ella retrocedían ante el diluvio. Alice se echó a reír y todos nos unimos a ella. Pude ver en la mente de Alice cómo había orquestado aquello en el instante perfecto y supe que la chica debería dejar de pensar en ella como la chica, como si fuera la única en el mundo, que Bella nos estaría viendo jugar y reír tan felices y humanos, envueltos en una realidad tan poco realista como la de un cuadro de Norman Rockwell. Alice continuó riéndose y levantó su bandeja a modo de escudo. La chica, Bella, aún estarían mirándonos. Otra vez mirando a los Cullen, pensó alguien. Me llamó la atención. Miré de forma refleja hacia aquella llamada involuntaria y no me costó reconocer la voz en el modo en que mis ojos dieron con su destino. La estaba escuchando mucho hoy. No obstante, mis ojos dejaron atrás a Jessica y se centraron en la penetrante mirada de la chica. Bajó la cabeza enseguida y volvió a esconder tras su densa melena. ¿En qué estaba pensando? Más que apagarse, la frustración parecía estar haciéndose más aguda conforme pasaba el tiempo. Con incertidumbre, ya que no había hecho aquello nunca, intenté explorar con la mente el silencio que la envolvía. Mi sentido extra del oído siempre había funcionado con naturalidad, sin pedirlo. Nunca había tenido que esforzarme, pero me concentré. Traté de abrir una brecha en aquella coraza que la rodeaba, fuera lo que fuese. Nada salvo silencio. ¿Qué le pasa a esta? Pensó Jessica como si se hiciera eco de mi propia irritación. Edward Cullen te está mirando, susurró al oído de Swann, y añadió una risa tonta. No había ni rastro de aquel fastidioso celoso en su tono de voz. Jessica parecía de lo más hábil simulando la amistad. Yo también aguardaba, demasiado absorto, la respuesta de la chica. No parece enojado, ¿verdad? De modo que sí había advertido mi reacción desbocada de la semana anterior. Por supuesto que sí. La pregunta desconcertó a Jessica. Vi mis propias facciones en sus pensamientos mientras ella comprobaba la expresión de mi rostro, pero no correspondía a su mirada. Seguía concentrado en la chica, tratando de oír algo. Semejante concentración no parecía servir de la menor ayuda. No, le dijo Jess, y supe que había deseado poder decirle que sí. Cómo le dolía aquello, que yo la mirase, aunque no había ningún indicio de ello en su voz. ¿Debería estarlo? Creo que no soy de su agrado, contestó la chica en un suspiro, y bajó la cabeza sobre el brazo, como si de pronto estuviese cansada. Intenté comprender aquel movimiento, pero no pude hacer más que suposiciones.
Quizá si estuviera cansada. A los Cullen no les gusta a nadie, la tranquilizó Jess. Bueno, tampoco se fijan en nadie lo bastante para que les guste. Antes nunca lo hacían. Sus pensamientos eran un rezongar quejumbroso. Pero te sigue mirando. No lo mires, dijo la chica, inquieta, y levantó la cabeza del brazo para asegurarse de que Jessica obedecía la orden. Jessica soltó una risita, pero hizo lo que le habían pedido. La chica no dejó de mirar a la mesa durante el resto de la hora. Pensé que se trataba de algo intencionado, aunque por supuesto no podía estar seguro. Era como si deseara mirarme. Su cuerpo se desplazaba un tanto hacia mí. El mentón comenzaba a girarse. Y entonces ella reparaba en lo que estaba haciendo, respiraba hondo y miraba fijamente a quien estuviese hablando. Ignoré la mayor parte de los pensamientos que rodeaban a la chica, ya que por ahora no eran sobre ella. Mike Newton estaba planeando una guerra de bolas de nieve en el aparcamiento después de clase, como si no se diera cuenta de que la nieve ya se había transformado en lluvia. El tenue sonido de los copos al posarse en el tejado se había convertido en el repiqueteo más habitual de las gotas de lluvia. ¿De verdad era incapaz de oír semejante cambio? A mí me parecía ruidoso. Al finalizar el descenso del almuerzo, permanecí en mi sitio. Los humanos salieron en fila, y me sorprendí tratando de distinguir el sonido de los pasos de la chica entre el resto, como si en ellos hubiera algo importante o inusual. Menuda estupidez. Mi familia tampoco se movió para marcharse. Aguardaron a ver qué hacía yo. Iría a clase y me sentaría junto a la chica, donde podría oler el aroma tan increíblemente intenso de su sangre y sentir la calidez de su pulso en el aire en contacto con mi piel. ¿Era lo bastante fuerte para hacer eso? ¿O ya había tenido suficiente por un día? Este momento ya lo habíamos discutido en familia, desde todos los ángulos posibles. A Carlyle no le parecía bien correr el riesgo, pero no iba a imponer su voluntad sobre la mía. Jasper lo desaprobaba casi tanto como Carlyle, pero por temor a quedar al descubierto, más que por cualquier consideración hacia la humanidad. Rosalie solo se preocupaba por el modo en que influiría en su vida. Alice veía tantos futuros tenebrosos y en conflicto que sus visiones acababan siendo de una inutilidad atípica. Esme no me consideraba capaz de hacer ningún mal, y Emmet solo quería comparar la situación con las historias de sus propias experiencias con otros olores particularmente apetecibles. Arrastró a Jasper hacia aquellas retrospectivas, aunque la historia de este con el autocontrol era tan breve e irregular que ni siquiera se veía en condiciones de asegurar que hubiera pasado alguna vez por una lucha similar. Emmet, por el contrario, sí tenía memoria de 2 incidentes de ese corte, y sus recuerdos no resultaban muy alentadores, pero era mucho más joven por aquel entonces, no tan experto en el autocontrol. Sin duda, yo era más fuerte que eso. Creo que va a ir bien, dijo una Alice dubitativa. Has tomado una decisión. Creo que aguantarás hasta el final de la clase. Pero Alice conocía bien lo rápido que podía cambiar una decisión. ¿Por qué forzar las cosas, Edward? Preguntó Jasper. Aunque mi hermano no deseara jactarse de que ahora yo fuese el débil, pude percibir que lo hacía, solo un poco. Vete a casa, tómatelo con calma. ¿Por qué hacer una montaña de esto? Discrepó Emmet. O la mata o no la mata. Pero bueno, también podría acabar de una vez con el tema, de una forma u otra. No quiero irme a vivir a otro sitio todavía, se quejó Rosalie. No quiero volver a empezar. Ya casi hemos terminado el instituto. Emmet, por fin. Me sentía dividido a partes iguales en aquella decisión. Ardía en deseos de afrontar aquello en vez de volver a salir huyendo, pero tampoco quería forzarme en exceso. La semana anterior había sido un error que Jasper pasara tanto tiempo sin salir de casa. ¿No era esto también un error sin sentido? No quería desarraigar a mi familia. Ninguno de ellos me lo iba a agradecer, pero deseaba ir a clase de biología. Me di cuenta de que deseaba volver a ver su rostro. Eso fue lo que tomó la decisión por mí, esa curiosidad. Estaba enfadado conmigo mismo por sentirla. No me había prometido ya que no permitiría que el silencio de la mente de aquella chica me provocara un desmesurado interés en ella. Y aún así, aquí estaba yo, con el interés más desmesurado. Quería saber qué estaba pensando. Tenía su mente vedada, pero sus ojos estaban abiertos de par en par. Quizás si pudiese leerlos. No, Rose, creo que va a ir bien de verdad, dijo Alice. Se está confirmando.
Estoy segura al 93% de que no va a pasar nada malo si Edward va a clase. Me miró, inquisitiva, preguntándose qué habría cambiado en mis pensamientos para hacer que sus visiones del futuro se volviesen más firmes. ¿Bastaría la curiosidad para mantener con vida a Bella Swan? Aún así, M tenía razón. ¿Por qué no acabar de una vez con esto, en un sentido u otro? Afrontaría la tentación de cara. Marchaos a clase, les ordené, y me aparté de la mesa. Me di la vuelta y me alejé de ellos con paso decidido y sin mirar atrás. Podía oír la preocupación de Alice, la censura de Jasper, la aprobación de Emmet y la irritación de Rosalie, que seguían mis pasos. Respiré muy hondo una última vez en la puerta del aula y contuve el aire en los pulmones, al entrar en aquella estancia tan reducida y cálida. No llegaba tarde. El señor Banner aún estaba preparando el laboratorio de hoy. La chica estaba ya sentada en nuestra mesa, de nuevo con la cabeza gacha, sin levantar la vista de la carpeta en la que estaba garabateando. Examiné el dibujo mientras me aproximaba, interesado incluso en la más trivial de las creaciones de su mente, pero no tenía ningún significado, un simple garabato al azar con unos círculos dentro de otros círculos. Quizá no estaba concentrada en el dibujo, sino pensando en otra cosa. Separé mi silla con una rudeza innecesaria y dejé que raspara sobre el linóleo. Los humanos siempre se sentían más cómodos cuando alguien anunciaba su acercamiento con un ruido. Supe que lo había oído. No levantó la vista, pero la mano le vaciló en uno de los círculos que estaba pintando, y éste le quedó desigual. ¿Por qué no miraba? Lo más probable es que estuviera muerta de miedo. Tenía que asegurarme de dejarle ahora una impresión distinta. Conseguir que pensara que la otra vez se había imaginado cosas raras. Hola, le dije en esa voz baja que utilizaba cuando quería que los humanos se sintiesen más cómodos, y le ofrecí una sonrisa cortés de tal forma que los labios no dejaran ver los dientes. Entonces sí, miró, con esos grandes ojos marrones sorprendidos y llenos de preguntas mudas. Era la misma expresión que me había estado obstaculizando la vista durante la semana pasada. Tenía los ojos de un color como el del chocolate con leche, pero con una claridad más comparable a la del té muy cargado, profundos, transparentes, con unas pintas diminutas en verde ágata y el dorado del caramelo cerca de las pupilas. Y al mirar fijamente en la extraña profundidad de esos ojos marrones, reparé en que el odio se había evaporado, ese odio que por alguna razón me había imaginado que se merecía aquella chica por el simple hecho de existir. Ahora que había dejado de respirar, que no percibía su olor, me costaba creer que alguien tan vulnerable pudiera ser merecedor de semejante odio alguna vez. Se le empezaron a sonrojar las mejillas y no dijo nada. Mantuve la mirada en sus ojos, concentrado únicamente en aquellas profundidades tan inquisitivas, e intenté hacer caso omiso del apetecible tono de su piel. Había cogido suficiente aire para hablar un rato más sin volver a respirar. Me llamo Edward Cullen, le dije, aunque ella ya lo sabía. Ese era el modo educado de comenzar. No tuve la oportunidad de presentarme la semana pasada. Tú debes de ser Bella Swan. Pareció confusa. Volví a tener una pequeña arruga entre los ojos. Tardó medio segundo más de lo que debería en responder. ¿Cómo sabes mi nombre? Quiso saber y la voz se le quebró apenas un poco. Debía de haberle aterrorizado de verdad, y eso hizo que me sintiera culpable. Me reí con delicadeza. Sabía que ese sonido lograba que los humanos se sintieran más cómodos. Creo que todo el mundo sabe tu nombre. Sin duda tenía que haberse dado cuenta de que se había convertido en el centro de atención de este lugar tan monótono. El pueblo entero te esperaba. Frunció el ceño como si aquella información fuese algo desagradable. Siendo tan tímida como parecía ser, supuse que eso le sonaría como algo malo. La mayoría de los humanos sentían lo contrario, aunque no querían destacar del rebaño, al mismo tiempo ansiaban que su uniformidad personal fuera el centro de todas las miradas. No, dijo ella, me refiero a que me has llamado Bella. ¿Prefieres Isabela? Le pregunté perplejo. No era capaz de ver hacia dónde se dirigía aquella pregunta. No lo entendía. La chica había dejado claras sus preferencias muchas veces en su primer día. Tan incomprensibles eran todos los seres humanos y en el contexto mental que me servía de orientación.
¿Cuánto debía de depender de ese sentido extra? ¿Iría completamente a ciegas sin él? No, me gusta Bella, me respondió al tiempo que ladeaba la cabeza en un ligero ángulo. La expresión de su cara, si es que yo la estaba interpretando en condiciones, no se decidía entre la confusión y la vergüenza. Pero creo que Charlie, quiero decir mi padre, debe de llamarme Isabela a mis espaldas, porque todos me llaman Isabela. La piel se le sonrojó en un rosado más oscuro. Oh, exclamé y de inmediato aparté la mirada de su rostro. Me acababa de percatar del sentido de sus preguntas. Había cometido un desliz, un error. De no haber estado escuchando a todo el mundo en aquel primer día de entrada me había dirigido a ella por su nombre completo. Ella había notado la diferencia. Sentí una punzada de inquietud. Había captado mi descuido con enorme rapidez. Muy astuta, en especial para alguien que supuestamente estaba aterrorizado por mi proximidad. Sin embargo, yo tenía otros problemas más trascendentes que cualquier sospecha sobre mí que aquella chica pudiese guardar bajo llave dentro de la cabeza. Me había quedado sin aire. Si quería decirle algo más, tendría que respirar. Evitar hablar iba a ser difícil. Por desgracia para ella, el hecho de compartir mesa la convertía en mi compañera de laboratorio, y hoy tendríamos que trabajar juntos. Parecería extraño e incomprensiblemente maleducado que la ignorase mientras hacíamos el ejercicio de laboratorio. Serviría para generarle más sospechas, más temores. Me aparté de ella tanto como pude sin moverme de la silla, y volví la cabeza hacia el pasillo. Me preparé, bloqueé los músculos y respirando solo por la boca, cogí una rápida bocanada de aire que me llenó el pecho. ¡Ah! ¡Qué dolor tan intenso! Como tragarse un carbón incandescente. Aún sin olerla, podía percibir su sabor en la lengua. Las ansias fueron igual de fuertes que en el primer instante en que había captado su olor la semana pasada. Rechiné los dientes y traté de recobrar la compostura. «Empezad», ordenó el señor Banner. Tuve que hacer uso de todo el autocontrol, hasta la última brizna, que había logrado en 74 años de duros esfuerzos para poder girarme de nuevo hacia la chica, que miraba la mesa, y sonreír. «Las damas primero, compañera», le ofrecí. Alzó la mirada hasta la expresión de mi rostro, y se puso pálida. ¿Había algo fuera de lugar? Vi en sus ojos el reflejo de la compostura apta para seres humanos que solían adoptar mis facciones. ¿Otra vez estaba aterrada? No dijo nada. «Puedo empezar yo si lo deseas», le dije en voz baja. «No», me dijo, y su rostro volvió a pasar de la palidez al sonrojo. «Yo lo hago». Fijé la mirada en el equipo sobre la mesa, el maltratado microscopio, la caja de placas. En lugar de observar cómo crecía y menguaba la sangre bajo aquella piel transparente, volví a respirar rápido, entre dientes, e hice una mueca de dolor cuando el sabor me abrazó el interior de la garganta. «Profase», dijo después de un rápido examen. Fue a retirar la placa a pesar de que apenas la había estudiado. «¿Te importa si lo miro?» De forma instintiva y estúpida, como si fuera uno de los suyos, extendí la mano para impedir que retirase la placa. Por un segundo, la calidez de su piel se grabó al rojo vivo en la mía. Fue como un impulso eléctrico. El calor me recorrió los dedos y me subió por el brazo. Ella apartó la mano de golpe de debajo de la mía. «Lo siento», dije entre dientes. Ante la necesidad de encontrar algún sitio donde mirar, agarré el microscopio y me asomé un segundo por el ocular. Tenía razón. «Profase», admití. Me sentía demasiado alterado como para mirarla. Respiré tan silenciosamente como pude entre los dientes apretados. Intenté no prestar atención a aquella sed tan abrasadora y me centré en el trabajo, que era de lo más simple. Anoté la palabra en la línea adecuada de la hoja de laboratorio y cambié la primera placa por la siguiente. ¿En qué estaba pensando ahora? ¿Qué había sentido cuando le había rozado la mano? Debía de haber notado mi piel fría como el hielo, repulsiva. Normal que estuviese tan callada. Observé la placa. «Anafase», dije para mí al tiempo que lo anotaba en la segunda línea. «¿Puedo?», preguntó. Alcé la mirada. Sorprendido al ver que aguardaba expectante, con una mano medio extendida hacia el microscopio, no parecía tener miedo. ¿De verdad pensaba que me había equivocado en la respuesta? No pude evitar sonreír ante la expresión esperanzada que había en su rostro, mientras le pasaba el microscopio deslizándolo sobre la mesa.
Miró por el ocular con un entusiasmo que no tardó en desvanecerse. Se le curvaron hacia abajo las comisuras de los labios. ¿Me pasas la diapositiva número 3? Me preguntó sin apartar el ojo del microscopio con la mano extendida. Le dejé la siguiente placa en la mano con cuidado de mantener mi piel alejada de la suya esta vez. Estar allí sentado con ella era como sentarse al lado de una lámpara de calor. Con esa temperatura más elevada, mi cuerpo también empezaba a templarse. Miró la placa solo unos instantes. Interfase, dijo de pasada, tal vez con un esfuerzo excesivo por sonar indiferente, y empujó el microscopio hacia mí. No tocó el papel, sino que esperó a que yo escribiera la respuesta. Lo comprobé. Ella volvía a estar en lo cierto. Así llegamos al final, pronunciando una palabra cada vez. Y sin mirarnos a los ojos en ningún momento. Éramos los únicos que habían terminado. Los demás de la clase lo estaban pasando mal con el ejercicio de laboratorio. A Mike Newton le costaba mantener la concentración. Trataba de vigilarnos a Bella y a mí. Ojalá se hubiera quedado donde quiera que se hubiese ido a pasar unos días, pensó Mike mientras me miraba con una expresión sulfurada. Interesante. No había reparado en que ese chaval me tuviese una especial animadversión. Aquello suponía una novedad, tan reciente como la llegada de la chica, al parecer. Aún más interesante, descubrí, para mi sorpresa, que el sentimiento era mutuo. Volví a mirarla, divertido con el amplio abanico de estragos y trastornos que ella estaba sembrando en mi vida pese a su apariencia tan común y tan poco amenazadora. No se trataba de que yo no fuese capaz de ver lo que le pasaba a Mike. La chica era en cierto modo guapa para ser humana, de una belleza inusual. Más que bello, su rostro era inesperado, ni mucho menos simétrico. La barbilla estrecha quedaba desequilibrada con esos pómulos tan anchos, unas tonalidades extremas, el contraste de una piel tan clara y el cabello tan oscuro. Y después estaban esos ojos, demasiado grandes para su cara, rebosantes de secretos acallados. Unos ojos que tenía de repente clavados en los míos. Correspondí a su mirada e intenté adivinar, aunque solo fuera uno de aquellos secretos. ¿Te has puesto lentillas?, me preguntó de sopetón. ¡Qué pregunta tan extraña! No. Casi me sonreí ante la idea de perfeccionar aún más mi vista. Vaya, balbució, te veo los ojos distintos. De pronto sentí que una vez más me quedaba helado, al percatarme de que no era el único que estaba tratando de sonsacarle algún secreto al otro hoy. Me encogí de hombros agarrotado y fijé la mirada al frente, hacia el lugar donde el profesor estaba haciendo sus rondas. Por supuesto que me había cambiado algo en los ojos desde la última vez que ella se había quedado mirándolos. Con el fin de prepararme para la dura prueba de hoy, la tentación, me había pasado todo el fin de semana cazando, saciándome la sed tanto como fuera posible, en exceso, la verdad. Me había hartado de sangre de animales, aunque tampoco es que supusiera una gran diferencia a la hora de enfrentar el apabullante aroma que flotaba en el aire alrededor de aquella chica. Cuando le había lanzado aquella última mirada fulminante, mis ojos habían estado negros por la sed. Ahora, con el cuerpo nadando en sangre, tenía los ojos de un cálido tono dorado, un ámbar claro. Otro desliz. De haber visto a qué se refería con su pregunta, le podría haber dicho que sí. Me había tirado 2 años sentándome rodeado de humanos en aquel instituto, y ella era la primera que me examinaba los ojos con la suficiente atención como para reparar en el cambio de color. Los demás, aunque admirasen la belleza de mi familia, solían mirar al suelo en cuanto les devolvíamos la mirada. Nos rehuían y bloqueaban los detalles de nuestra apariencia en un esfuerzo instintivo por evitar entenderlo. La ignorancia era una bendición para la mente humana. ¿Por qué tenía que ser justo ella quien viese tanto? El señor Banner se acercó a nuestra mesa. Inhalé agradecido la bocanada de aire limpio que trajo consigo antes de que pudiera mezclarse con el olor de vela. En fin, Edward, me dijo, ¿no crees que deberías dejar que Isabela también mirase por el microscopio? Vela, lo corregí en un acto reflejo. En realidad, ella ha identificado 3 de las 5 diapositivas. Los pensamientos del señor Banner estaban cargados de escepticismo cuando se volvió para mirar a la chica. ¿Has hecho antes esta práctica de laboratorio? Absorto, observé cómo ella le sonreía con un ligero aire avergonzado. ¿Con la raíz de una cebolla no? ¿Con una blástula de pescado blanco? Indagó el señor Banner. Sí. El profesor se sorprendió ante aquello.
El ejercicio de laboratorio de hoy era algo que había sacado de un curso de último año. Asintió pensativo hacia la chica. ¿Estabas en un curso avanzado en Phoenix? Sí. Avanzada. Entonces, era inteligente para ser humana. No me sorprendió. Bueno, dijo el señor Banner frunciendo los labios, supongo que es bueno que ambos seáis compañeros de laboratorio. Se dio la vuelta y se alejó murmurando para el cuello de su camisa. Así los demás tendrán la oportunidad de aprender algo. Por sí solos. Dudé que la chica hubiese podido oírlo. De nuevo se puso a garabatear círculos en la carpeta. Por el momento, dos deslices en media hora, una actuación de lo más pobre por mi parte, aunque no tenía ni idea de lo que esa chica pensaba de mí. Hasta dónde me temía, hasta dónde sospechaba, sabía que tendría que esforzarme más por dejarle una impresión distinta, algo que mitigase sus recuerdos de nuestro último y violento encuentro. Es una lástima lo de la nieve, ¿no? Le dije repitiendo la cháchara incandescente que había oído comentar ya a una decena de alumnos. Un tema de conversación típico y aburrido. Hablar del tiempo, siempre seguro. Me lanzó una mirada con una evidente duda en los ojos, una reacción nada normal ante unas palabras tan normales como las mías. En realidad no. Intenté reconducir de nuevo la conversación por caminos más que trillados. Ella venía de un sitio mucho más cálido y luminoso. En cierto modo, y a pesar de su palidez, su piel parecía un reflejo de eso, y el frío debía de incomodarla. Mi roce gélido sin duda lo había hecho. A ti no te gusta el frío, supuse. Tampoco la humedad, reconoció. Para ti debe de ser difícil vivir en Forks. Quizás no deberías haber venido, me daban ganas de añadir. Quizá deberías regresar al lugar al que perteneces. Sin embargo, no estaba seguro de desear aquello. Siempre recordaría el olor de su sangre, que me garantizaba que no acabaría yendo a buscarla. Además, si ella se marchaba, su mente seguiría siendo un misterio para siempre, un constante y molesto enigma. Ni te lo imaginas, dijo en voz baja, mirando con mala cara por encima de mi hombro durante un instante. Sus respuestas nunca eran lo que yo me esperaba. Me provocaban el deseo de hacerle más preguntas. En tal caso, ¿por qué has venido aquí? Quise saber, y al instante fui consciente de que mi tono de voz había sido demasiado admonitorio, no lo bastante informal para aquella conversación. La pregunta había sonado indiscreta, grosera. Es complicado. Pestañeó y lo dejó en el aire, y yo estuve a punto de reventar de una curiosidad que en aquel segundo me quemó la garganta casi tanto como la sed. Lo cierto era que me estaba resultando ligeramente más sencillo respirar. El sufrimiento se iba haciendo más soportable a base de familiarizarme con ella. Creo que voy a poder seguirte, insistí. Tal vez la simple cortesía le empujara a responder a mis preguntas, mientras yo fuese lo bastante maleducado para formularlas. En silencio, agachó la cabeza y se miró las manos. Aquel gesto me impacientó. Sentía deseos de ponerle la mano bajo el mentón y levantarle la cabeza para poder leerle la mirada. Pero claro, no le volvería a rozar la piel en ningún caso. Alzó la vista de repente. Fue un alivio tener la posibilidad de ver las emociones en sus ojos. Habló a la carrera, atropellándose con las palabras. Mi madre se ha casado. Ah, esto sí que era de lo más humano, fácil de comprender. La pena le revoloteaba por el rostro y le devolvía aquella arruga en el entrecejo. No me parece tan complicado, le dije con voz delicada sin necesidad de recurrir a mis artificios para que así fuera. Su abatimiento me hacía sentir una curiosa impotencia, el deseo de que hubiese algo que yo pudiera hacer para que se sintiera mejor. Un impulso extraño. ¿Cuándo ha sucedido eso? El pasado mes de septiembre, exhaló con fuerza, pero no llegó a ser un suspiro, y me quedé de piedra cuando la calidez de su aliento me acarició el rostro. Pero él no te gusta, sugerí tras una breve pausa, aún tratando de obtener algo más de información. No, Phil es un buen tipo, me dijo para corregir mi suposición. La leve sombra de una sonrisa surgió en las comisuras de sus labios. Demasiado joven, quizá, pero amable. Aquello no cuadraba con la hipótesis que yo me había estado construyendo en la cabeza. ¿Por qué no te has quedado con ellos? Había un exceso de interés en mi voz. Sonaba como si estuviera siendo un entrometido. Y lo estaba haciendo. Reconozcámoslo. Phil viaja mucho. Es jugador de béisbol profesional. La sonrisita se hizo más pronunciada. Le hacía gracia que hubiera elegido aquella profesión. Yo también sonreí sin haberlo decidido.
No estaba intentando que se sintiese cómoda. Su sonrisa acababa de provocarme el deseo de sonreír en respuesta, como quien comparte un secreto. ¿Debería sonarme su nombre? Repasé mentalmente las plantillas de todos los equipos profesionales de béisbol y me pregunté qué field sería el suyo. Probablemente no. No juega bien. Otra sonrisa. Solo compite en la liga menor. Pasa mucho tiempo fuera. Las plantillas que tenía en la cabeza cambiaron al instante y ya tenía tabulada una lista de posibilidades en menos de un segundo. Al mismo tiempo, me estaba imaginando la nueva hipótesis. «Y tu madre te ha enviado aquí para poder viajar con él», le dije. Al parecer obtenía más información de ella haciendo conjeturas que formulando preguntas. Volvió a funcionar. Sacó el mentón y adoptó un repentino ademán de tosudez. «No, ella no me ha enviado aquí», me dijo, y su voz sonó con un renovado aire de dureza. Mi conjetura le había disgustado, aunque me veía incapaz de entender por qué. Fue cosa mía. No lograba adivinar a qué se refería ni el origen de su resentimiento. Estaba absolutamente perdido. Era imposible entender a esta chica, así de simple. No era como los demás humanos. Quizá el silencio de sus pensamientos y la fragancia de su olor no fuesen lo único inusual que había en ella. No lo entiendo, admití, y odiaba reconocerlo. Suspiró y me miró a los ojos durante más tiempo del que la mayoría de los humanos normales era capaz de soportar. Al principio, mamá se quedaba conmigo, pero lo echaba mucho de menos. Me explicó Bella muy despacio, con un tono de voz que se entristecía con cada palabra. La separación la hacía desdichada, por lo que decidí que había llegado el momento de venir a vivir con Charlie. El surco minúsculo en su entrecejo se hizo más profundo. «Pero ahora tú eres desgraciada», murmuré. Continué dándole voz a mis hipótesis con esperanza de obtener información de sus refutaciones, pero ésta no parecía tan desencaminada. «¿Y?», dijo ella, como si aquello fuese un aspecto que ni siquiera había que tener en cuenta. Continué mirándola a los ojos, sintiendo que por fin tenía un primer y auténtico atisbo de su alma. En aquella sola palabra vi el lugar en el que ella se situaba a sí misma entre sus prioridades. Al contrario que la mayoría de los humanos, sus propias necesidades se hallaban muy abajo en la lista. Era una persona desinteresada. Al comprender aquello, el misterio del ser que se ocultaba en aquella mente silenciosa comenzó a despejarse un poco. «No parece demasiado justo», le dije, y me encogí de hombros para tratar de parecer natural. Se echó a reír, pero no había ninguna diversión en aquel sonido. «¿Es que no te lo ha dicho nadie? La vida no es justa». Sus palabras me dieron ganas de sonreír, aunque yo tampoco sentía ninguna auténtica diversión. Sí, yo sabía un poquito sobre las injusticias de la vida. Creo haberlo oído antes. Me devolvió la mirada de nuevo, parecía confusa. Vacilante, desvió los ojos y los trajo de vuelta hacia los míos. «Bueno, eso es todo», me dijo. No iba a dejar que la conversación terminara así. Me preocupaba esa pequeña V que tenía entre los ojos, un vestigio de su aflicción. «Das del pego», le dije despacio, valorando aún mi siguiente hipótesis, «pero apostaría a que sufres más de lo que aparentas». Torció el gesto, entrecerró los ojos, frunció los labios de medio lado y volvió a mirar hacia el frente de la clase. No le gustaba cuando acertaba con mis conjeturas. No era la típica mártir, no estaba buscando un público para su dolor. «¿Me equivoco?». Dio un leve respingo, pero más allá de eso fingió que no me había escuchado. Eso me hizo sonreír. «Creo que no. ¿Y a ti qué te importa?», quiso saber, aún con la mirada perdida. «Muy buena pregunta», reconocí, más para mí que para ella. Su juicio era mejor que el mío. Su mirada iba al núcleo de las cosas mientras yo me las veía y me las deseaba dando vueltas por la periferia, buscando a ciegas entre las pistas. Los detalles de su más que humana vida no deberían importarme. No era correcto que me preocupase por lo que ella pensaba. Más allá de proteger a mi familia de las sospechas, los pensamientos humanos no eran significativos. No estaba acostumbrado a ser el menos intuitivo en ningún dúo. Dependía demasiado de mi oído extra. Estaba claro que no era tan perceptivo como yo mismo me creía. La chica suspiró y clavó la vista en la parte frontal de la clase. Había algo cómico en su expresión frustrada. Toda aquella situación, toda aquella charla resultaba cómica. Nadie había estado jamás en mayor peligro ante mí que aquella pobre chica humana.
En cualquier instante, distraído por mi ridícula entrega a la conversación, podría respirar por la nariz y atacarla antes de poder controlarme. Y ella estaba irritada porque no había contestado a su pregunta. ¿Te molesto?, le pregunté con una sonrisa ante lo absurdo de todo aquello. Me lanzó una mirada rápida, y fue como si sus ojos se quedaran atrapados en los míos. No exactamente, me dijo. Estoy más molesta conmigo. Es fácil ver lo que pienso. Mi madre me dice que soy un libro abierto. Frunció el ceño contrariada. Me quedé mirándola con asombro. Estaba molesta porque pensaba que era demasiado transparente para mí. Qué singular. Jamás me había costado tantos esfuerzos comprender a nadie en toda mi vida, o más bien, existencia, ya que el término vida no era ni mucho menos el apropiado. Lo que yo hacía no era vivir, precisamente. Nada de eso. Discrepé con una sensación extraña. Con cautela, como si allí hubiese algún peligro oculto que no alcanzaba a ver. Más allá del peligro, evidente, algo más. De pronto estaba con los nervios a flor de piel. La premonición me inquietaba. Me cuesta leerte el pensamiento. Ah, será que eres un buen lector de mentes, supuso, haciendo sus propias conjeturas, que de nuevo daban de lleno en el clavo. Por lo general sí, reconocí. Sonreí de oreja a oreja y permití que mis labios se retiraran para dejar expuestas las hileras de dientes brillantes y acerados que había detrás. Fue una estupidez por mi parte, pero sentí una desesperación súbita e inesperada por hacerle llegar a la chica algún tipo de advertencia. Su cuerpo estaba más cerca de mí que antes, después de haber cambiado inconscientemente de postura en el transcurso de nuestra charla. Era como si no funcionaran con ella todas esas pequeñas señales, los detalles que bastaban para amedrentar al resto de la humanidad. ¿Por qué no retrocedía y se apartaba de mí aterrorizada? Sin duda, ya había visto lo bastante de mi lado oscuro como para percatarse del peligro. No tuve la oportunidad de ver si mi advertencia había tenido el efecto que pretendía. El señor Banner llamó la atención de la clase en ese preciso momento, y ella apartó de mí la mirada de inmediato. La vi un tanto aliviada por la interrupción, así que tal vez sí lo hubiera entendido de forma inconsciente. Confié en que así fuera. Reconocí la fascinación que crecía en mi interior, por mucho que tratara de arrancarla de raíz. No me podía permitir encontrar interesante a Bella Swan, o mejor dicho, era ella quien no se lo podía permitir. Yo estaba deseando disponer de otra oportunidad de hablar con ella. Quería saber más sobre su madre, sobre su vida, antes de venir aquí, sobre su relación con su padre, todos esos detalles insignificantes que le darían más cuerpo a su personaje. Sin embargo, cada segundo que pasaba con ella era un error, un riesgo que ella no debía tener que correr. Distraída, se echó a un lado aquellos cabellos densos en el preciso instante en que yo me había permitido respirar otra vez. Una ola especialmente concentrada de su fragancia me impactó contra el fondo de la garganta. Fue como el primer día, como el estallido de aquella granada. El dolor de la ardiente sequedad me provocó un mareo. De nuevo tuve que agarrarme a la mesa para mantenerme en la silla. Esta vez tuve un poco más de control, ligeramente. Al menos no rompí nada. El monstruo rugía dentro de mí, pero no disfrutó con mi dolor. Estaba muy bien atado, por ahora. Dejé de respirar por completo y me incliné para apartarme de la chica tanto como pude. No me podía permitir que me fascinara. Cuanto más interesante la encontrara, más probable sería que la matase. Hoy ya había cometido 2 pequeños deslices. ¿Cometería un tercero, uno que no fuese tan pequeño? Salí volando del aula en cuanto sonó el timbre, y es probable que con ello arruinara cualquier impresión de cortesía que hubiese comenzado a construir en el transcurso de aquella hora. Ya en el exterior, volví a tomar una bocanada de aire fresco y húmedo como si fuese un bálsamo de sanación. Me apresuré a poner tanta distancia como fuese posible entre la chica y yo. Emmet me esperaba ante la puerta de nuestra clase de español. Por un instante observó mi expresión desbocada. ¿Cómo ha ido?, preguntó cauteloso. No ha muerto nadie, dije entre dientes. Algo es algo, supongo. Cuando he visto que Alice se largaba al final, he pensado que... Mientras entrábamos en el aula, vi el recuerdo de M de aquellos instantes que acababan de producirse. El panorama que él veía a través de la puerta abierta de su última clase. Una Alice que empalidecía y cruzaba con brío el campus hacia el edificio de ciencias. Sentía el recuerdo de su impulso de levantarse y unirse a ella,
y después su decisión de quedarse. Si Alice necesitaba su ayuda, se la pediría. Horrorizado y asqueado, cerré los ojos y me hundí en mi asiento. No me había percatado de que hubiera estado tan cerca. No pensaba que fuese a... No he visto que fuera tan malo, susurré. No lo ha sido, me tranquilizó Emmet. No ha muerto nadie, ¿cierto? Cierto, dije entre dientes. Esta vez no. Quizás se vuelva más fácil. Claro. O quizá la mates. Se encogió de hombros. Tampoco serías el primero que la lía. Nadie te iba a juzgar demasiado duro. Hay veces en que alguien huele mejor de la cuenta. Me impresiona que hayas aguantado tanto. No está siendo de ayuda, Emmet. Me repugnaba que él aceptara la idea de que mataría a la chica, la idea de que era algo en cierto modo inevitable. ¿Acaso tenía ella la culpa de oler tan bien? Lo sé. Cuando me pasó a mí, se puso a recordar y me llevó con él medio siglo atrás, hasta un camino por el campo al anochecer, donde una mujer de mediana edad estaba descolgando las sábanas secas de una cuerda tendida entre dos manzanos. Yo ya lo había visto, el más intenso de sus dos encuentros. Pero el recuerdo parecía especialmente vívido esta vez, quizá porque aún me dolía la garganta por el ardor de la última hora. Emmet recordaba el ambiente cargado del denso olor de las manzanas. Había terminado la cosecha y por el suelo se hallaba desperdigada la fruta que habían descartado, con la piel estropeada dejando escapar su fragancia en nubes densas. Aquel olor tenía de fondo el aroma de un campo de heno recién segado, muy armonioso. Rosalie le había pedido que hiciera un recado, y Emmet subía por el camino, casi con indiferencia ante la mujer. Sobre él el cielo se teñía de violeta, anaranjado sobre las montañas del oeste. Habría continuado su ascenso por aquel serpenteante camino rural, y no habría habido motivo para recordar esa noche, de no haber sido porque una brisa nocturna se levantó de manera repentina, y al inflar las sábanas blancas como si fueran velas, le sopló a Emmet en la cara el perfume de la mujer. «Ah», gruñí en voz baja, como si no me bastase con el recuerdo de mi propia sed. Lo sé, no duré ni medio segundo, ni siquiera me planteé la posibilidad de resistirme. Su recuerdo se volvió demasiado explícito como para que yo pudiera soportarlo. Me puse en pie de un salto con los dientes muy apretados. ¿Estás bien, Edward?, me preguntó la señora Goff, sorprendida ante mi movimiento repentino. Pude ver mi rostro en su mente y supe que tenía un aspecto que distaba mucho de estar bien. Discúlpeme, musité conforme salía disparado hacia la puerta. Emmet, por favor, ¿puedes ayudar a tu hermano?, le rogó la profesora señalándome con un gesto de impotencia mientras yo salía volando del aula. Claro, le oí decir, y lo sentí justo a mi espalda. Me siguió hasta el extremo opuesto del edificio, donde me alcanzó y me puso la mano en el hombro. Se la aparté con una fuerza innecesaria. Habría hecho añicos los huesos de cualquier mano humana, y los del brazo unido a esa mano. Lo siento, Edward, lo sé. Respiraba hondo, en grandes bocanadas de aire, con el fin de despejarme la cabeza y los pulmones. ¿Tan malo es?, me preguntó al tiempo que trataba de no pensar en el olor y el sabor de su recuerdo, pero sin lograrlo en absoluto. Peor, Emmet, peor. Guardó silencio un segundo. Quizá... no sería mejor que acabara con esto de una vez. Vuelve a clase, Emmet. Quiero estar solo. Se dio la vuelta sin mediar más palabra ni pensamiento y se alejó con rapidez. Le diría a la profesora de español que me encontraba mal, que me había largado o que era un vampiro que había perdido el control de una forma muy peligrosa. ¿De verdad tenía importancia qué excusa pusiera? Era posible que yo no regresara. Era posible que tuviese que marcharme. Regresé a mi coche a esperar a que terminaran las clases, a esconderme, otra vez. Tendría que haber dedicado ese tiempo a tomar decisiones o a tratar de reforzar mi determinación. Pero igual que un adicto, me descubrí rebuscando entre el murmullo de fondo que surgía de los edificios del instituto. Destacaban las voces conocidas, aunque ahora mismo no me interesaba escuchar las visiones de Alice ni las quejas de Rosalie. No me costó localizar a Jessica, pero la chica no estaba con ella, así que continué la búsqueda.
Me llamaron la atención los pensamientos de Mike Newton, y por fin di con ella, en clase de gimnasia con él. A Mike no le gustaba que yo hubiera hablado con ella hoy en clase de biología. Andaba dándole vueltas a la respuesta que le había dado la chica cuando él le había sacado el tema. La verdad es que nunca le he visto decirle a nadie más de una palabra aquí o allá. Por supuesto que se tenía que decidir a hablar con Bella. No me gusta cómo la mira, aunque ella tampoco parecía demasiado emocionada con él. ¿Cómo me ha dicho antes? A saber qué le pasaba el lunes. Algo así. No ha sonado como si le importase. No puede haber sido una verdadera conversación. Se animó él solo con la idea de que Bella no se mostrara interesada en su charla conmigo. Aquello me irritó bastante, así que dejé de escuchar los pensamientos de Mike. Puse un CD de música agresiva y subí el volumen hasta que ahogó las voces. Tuve que concentrarme mucho en la música para evitar que se me fuese el oído de nuevo a los pensamientos de Mike Newton, con el fin de espiar a la pobre chica desprevenida. Hice trampa varias veces cuando la hora llegó a su fin. Eso no era espiar. Traté de convencerme a mí mismo. Solo me estaba preparando. Quería saber exactamente cuándo saldría ella del gimnasio, cuándo estaría en el aparcamiento. No deseaba que me pillara por sorpresa. Cuando los alumnos empezaron a salir en fila por la puerta del gimnasio, me bajé del coche, aunque no estaba muy seguro de por qué lo hacía. Caía una lluvia fina. No le hice caso mientras me empapaba lentamente el pelo. Deseaba que me viese allí, tenía la esperanza de que viniera a hablar conmigo. ¿Qué estaba haciendo yo? No me moví, aunque intenté convencerme a mí mismo de que debía volver a meterme en el coche. Consciente de que mi conducta era censurable, mantuve los brazos cruzados y una respiración muy superficial cuando la vi venir caminando muy despacio en mi dirección, con los labios curvados hacia abajo en las comisuras. No me miró, alzó la vista varias veces hacia las nubes con el gesto torcido, como si la hubiesen ofendido. Sentí una decepción cuando la chica llegó a su coche antes de tener que pasar por delante del mío. ¿Me habría dicho algo? ¿Se lo habría dicho yo? Se subió a una camioneta Chevy de un tono rojo descolorido, un mamotreto oxidado con más años que su padre. Vi que arrancaba el motor. Aquel motor viejo rugía más fuerte que cualquiera de los vehículos del aparcamiento, y extendía las manos hacia la tobera de la calefacción. El frío le resultaba incómodo, no le gustaba. Se pasó los dedos por la densa cabellera y puso algunos mechones delante del chorro de aire caliente como si quisiera que se secaran. Me imaginé cómo olería en la cabina de esa camioneta, y luego rápidamente aparté aquel pensamiento de mi cabeza. La chica miró a su alrededor al prepararse para salir marcha atrás. Y por fin miró hacia mí. Lo hizo apenas durante medio segundo, y todo cuanto pude leer en sus ojos fue su sorpresa antes de que los apartase de golpe y acelerase marcha atrás. Se detuvo de nuevo con un frenazo cuando la parte trasera de la camioneta estuvo a escasos centímetros de colisionar con el coche de Nicole Casey. Clavó la vista en el retrovisor, boquiabierta y horrorizada por lo poco que había faltado. Cuando el otro coche terminó de pasar por detrás de ella, comprobó 2 veces todos los puntos ciegos y salió de la plaza de aparcamiento a paso de tortuga, con tal precaución que me hizo sonreír. Era como si se considerase peligrosa, así misma en su camioneta destartalada. La idea de que Bella Swan fuese peligrosa para alguien, condujera lo que condujese, me hizo reír cuando la chica pasó por delante de mí al volante de su camioneta, con la mirada al frente.